Muy bien, ahí está grabado. Entonces, esto es un desatino, lo reitero nuevamente, que se hagan inversiones, ¿sí?, de gran magnitud sin haber elaborado un estudio socioeconómico. O sea, por ambas partes, ¿no? Uno, porque es muy muy alto el monto de inversión para favorecer a pocas familias, o también podría ser el caso de que se hace la inversión y no se hizo un estudio socioeconómico y consecuentemente de unas 50 familias que estaban favorecidas empieza a haber migración del campo a la ciudad y resulta que quedan conectados tres familias. Y como este ejemplo yo les puedo demostrar que hay muchos que han tenido ese problema, esa dificultad que les estoy comentando. Entonces aquí fíjense, dice, es muy diferente, ¿sí?, invertir 40 kilómetros y 10 redes de baja tensión de distribución para tener a 1.450 familias de una provincia, ¿sí? Y en este caso, fíjense ya para un monto de este nivel, 40 kilómetros solamente en red, pues supongamos que es una red de de media tensión, ¿sí? Ya les había comentado que una red de media tensión cuesta aproximadamente $10,000 el kilómetro, en 40 son 400,000. Y además 10 redes de baja tensión. En cada una de esas redes de baja tensión pongamos un mínimo de unos, pongamos ya $10,000. En 10 redes son 100,000, entonces son $500,000 para favorecer a 1.450 familias de una determinada provincia. Ahora tenemos que hacer un estudio socioeconómico si cuando llega la energía eléctrica va a cambiar la vida de la comunidad y de las personas, de las familias del lugar. Ahora, obviamente que sí, ¿no? O sea, cuando hay energía eléctrica, fíjense, ya no utilizan mecheros. Cuando hay energía eléctrica, ya pueden utilizar refrigeración. Cuando hay energía eléctrica, pueden utilizar calefacción, artefactos electrónicos, eléctricos, etc. Entonces, hay un cambio en la vida de las personas. El Estado también, por otra parte, no puede tomar estas medidas que les he estado comentando, es decir, no tiene que escatimar, sí, esfuerzos en mejorar la vida de las personas, pero también tiene que haber un justo medio, ¿verdad? Entonces, invertir, como en el caso que les estoy comentando de llevar energía eléctrica con red de alta tensión a la Isla del Sol, a mí me pareció, o sea, un poco exagerado, sinceramente, ¿no? Porque, fíjense, se podía haber resuelto el mismo problema con eh, los paneles fotovoltaicos, ¿no? Por familia o tal vez por comunidad, ¿no? Por poner una buena con $100,000 por una excelente red, ya con $200,000, pongamos, ¿no? Y tener exactamente los mismos beneficios, porque lo que he visto ahí, ¿qué es lo de qué tienen de bueno? Ahí tienen, claro, tal vez para refrigeración puede ser, pero hoy en día ya se soluciona con los sistemas fotovoltaicos también para refrigeración. El resto de los equipos que normalmente se utilizan en el campo, ¿cuáles son? Televisión, que tiene un bajísimo nivel, 100 a 150 vatios, ¿no?, por equipo. Radio, probablemente alguna licuadorita, algún motorcito por ahí, pero que en realidad no hacen más, no utilizan más, ¿no? Y para alumbrado, ¿no? Pero ahí nomás, no. Para el desarrollo de la hotelería, pero en la hotelería lo que van a necesitar es refrigeración, seguramente, ¿no? Y equipos de comunicación, pero no más. Entonces, desde mi punto de vista, es muy probable que el estudio socioeconómico en el caso de la electrificación a la Isla del Sol, o sea, haya tenido ese tipo de problemas. Hasta ahí cito nomás yo hago mi crítica, ¿de acuerdo? No voy más allá, no sé qué es lo que habrá pasado en esa electrificación. Ahora dice, es evidente que la profundidad de este estudio es función de la magnitud de la inversión. Si la inversión es grande, entonces hay que hacer nomás un estudio socioeconómico. Aún así, la inversión sea estatal, más aún si la inversión es privada, ¿correcto? Entonces, ¿qué ejemplo podría dar sobre este particular? De que el estudio, si un estudio cualquiera, indica de que en una determinada zona hay producción de quinoa. Entonces hay que poner una planta, hay que instalar una planta beneficiadora de quinoa, pero desde la inversión privada. Si no se hace un estudio socioeconómico, eso puede ser de que el día de mañana instalemos la planta beneficiadora de quinoa,
y resulta que ya nadie produce quinoa, o produce solamente la mitad. ¿Qué ha pasado con el resto? Ha habido migración, ha habido una baja en el precio de la quinoa, consecuentemente se ha desincentivado la producción de quinoa y consecuentemente el proyecto no tiene materia prima. Y créanme que de este tipo de proyectos existen varios en el país, ¿no? En un país tan pobre como el nuestro, ¿cómo vamos a hacer ese tipo de inversiones? Ustedes tienen en la fotografía de la izquierda, es una granja de servidores. Sí, esta es la granja de servidores de Google en el Brasil. Miren, qué grande, ¿no? Esto es una partecita nomás, ¿no? Porque es una granja enorme. Lo que están viendo multiplicado por unas 15 veces más debe ser la granja de servidores, ¿no? Donde va toda la información. Lo que está pasando en este momento. Estamos grabando en la nube, ¿verdad? ¿Dónde se está grabando? Se está grabando aquí. Ahora, ¿cuánto será la inversión de esta granja de servidores? Debe ser en el orden de los 100 millones de dólares, mínimamente unos 70 millones de dólares, algo así. ¿De dónde se va a obtener ese dinero? O sea, tampoco no es que solamente en Bolivia no hay recursos financieros, en todo el mundo. El recurso financiero es un recurso escaso y consecuentemente tenemos que tener mucho cuidado con su inversión. Y en el lado derecho ustedes verán, es una refinería, ¿no? Es una planta esa es la planta que está en Yacuiba, ¿no? Es la planta separadora que lleva el nombre de un gran hombre, ¿no? Miren, en este momento me he olvidado, pero era docente en el. Ya, continuamos entonces. Hay estas dificultades, miren. Sigue con el mismo problema, ¿no? Tengo que nomás ver qué es lo que está pasando. Tal vez algún virus está por ahí, nos está jugando sucio, ¿no? En este asunto. Entonces, esta es una de las, este es uno de los problemas. Hay que tener mucho cuidado. Quedamos en que el estudio socioeconómico debe elaborarse cuando la inversión es de magnitud, ¿de acuerdo? O sea, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener en la sociedad? Entonces, ¿quiénes son los especialistas en realidad para hacer este tipo de estudios? Son los economistas, pues ahí está, es el campo en el que ellos hacen una serie de especulaciones, pero nosotros vamos a concretarnos simplemente al IDH nada más, al índice de desarrollo humano y algunos elementos particulares que normalmente ya se tienen estudiados en los programas de desarrollo municipal o programas municipales de desarrollo también. Van cambiando permanentemente. Voy a plantearles un ejemplo en este asunto para que ustedes vean, o sea, la magnitud de lo que significa el uso del dinero, ¿no? Entonces, fíjense, dice acá, vamos a extender 40 kilómetros de línea de media tensión, que son $400,000. Y redes de distribución de 10 poblaciones, un aproximado de $250,000. En total, se requieren $650,000 para dar energía eléctrica a 1,450 familias, ¿no? 1,400 familias. Creo que la idea está clara, ¿verdad? 1,450 familias van a ser beneficiadas con la electrificación rural, pero para ello se tiene que invertir el Estado, desde el Estado central, el Estado municipal o el Estado departamental, tiene que invertir. Muy bien. Lo que tenemos que hacer acá es preguntarnos lo siguiente, ¿no? En el proyecto. Entonces, dice que normalmente en el área rural, y esto yo los puedo certificar porque he trabajado en una empresa de distribución de energía eléctrica en el departamento de Potosí. Entonces, ¿qué es el consumo promedio? Está por debajo de 10 kilovatios. Pero vamos a suponer que son 10 kilovatios por hora. Es una medida de energía, ¿verdad? Bien, esto significa un pago aproximado de 10 bolivianos, ¿sí? De manera anual, 120 bolivianos, que equivalen a $17.22 al cambio actual, ¿no? Y multiplicados por las 1,450 familias, anualmente se van a recaudar $24,969 como ingreso anual en el proyecto. Pero eso también está claro. Simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar 1,450 familias por 17.22 bolivianos que se van a recibir como ingreso
anualmente en ese sistema de electrificación. El total son 24.969. Si ustedes han tomado su calculadorita y han hecho la multiplicación, verán que esto es verdad. Pero veamos cuáles son los costos, porque tampoco la energía es gratuita. La compra de energía de la empresa que va a distribuir son $15.346, ¿sí? Más comprendiendo 5% de pérdidas, ¿sí? Son 191.835 kilovatios hora que van a consumir las 1.450 familias, ¿de acuerdo? Esto se multiplica, ¿no? Son 10 kilovatios hora por 1.450 familias y por los 365 días al año que tienen que tener energía eléctrica. Entonces eso significa, agregando un 5% de pérdidas en la red, que se supone que tiene que ser una excelente red, ¿no? Para tener un 5% de pérdidas, 191.835 kilovatios hora. Y si la tarifa es de $0.08 por kilovatio hora, entonces se tiene que comprar $15.346. Se tienen que pagar, perdón, $15.346. Pero atención, hay que hacer mantenimiento. Eso significa que hay que pensar en ferretería de línea, aisladores, pararrayos, etcétera, porque siempre una brigada de personal tiene que estar viendo, ¿no? Porque caen rayos a la línea. Siempre hay personas que les gusta ondear los aisladores. Siempre hay que hacer ajustes permanentemente porque el viento que choca contra los cables hacen vibración y se van desajustando las tuercas, los pernos, etcétera. Y hay que hacer mantenimiento. Y por otro lado hay gastos operativos y administrativos, ¿no? El transporte, salarios, viáticos, facturación, etcétera, que son $2.000 anuales. Sumando todo esto, como ustedes verán, son $19.346, de manera que la utilidad entre 20, y eso es lo que quiero que vean ustedes, entre lo que percibiríamos como ingresos, que son $24.969, que están ahí, que acabo de indicar, frente a los $19.346 que se constituye en los costos, ¿sí? En los costos. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a lograr, ¿sí? Como utilidad en la operación del sistema? Entonces, simplemente tengo que restar 24.969, que son los ingresos, menos los costos, que son 19.346. Entonces, esta es la utilidad que vamos a obtener, $5.623. Esto es lo que vamos a obtener como utilidad en la operación del sistema. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a dar, por supuesto, energía eléctrica, etcétera, etcétera. Muy bonito, muy interesante. Pero, aquí viene el pero. Miren, la pregunta es en cuánto tiempo vamos a recuperar la inversión, porque estamos hablando de proyectos de inversión. Y en los proyectos de inversión tenemos que recuperar en el menor tiempo posible, ¿sí? Por lo menos no solamente tiene que ser ese el pensamiento, ¿sí? del ejecutivo que trabaja en la empresa estatal, sino ese ejecutivo que tiene que trabajar la mente como si fuera un inversionista privado. Ahora bien, fíjense, ¿cuánto es la inversión? Son $650.000. ¿Y cuánto es la utilidad? Son $5.623 por año. Entonces, dólares con dólares se van y voy a ver en cuántos años podría recuperar. $650.000 invertidos entre $5.623, que es la utilidad anual. Se necesitan 115.6 años para recuperar el capital invertido. Bueno, seguramente irá creciendo la población o se mantendrá igual, pero normalmente en el campo, en algunos sectores, la población tiende a decrecer, ¿no? Se van. Y estamos hablando en el ámbito del estudio socioeconómico, por eso que hay algunas intervenciones que hago que están dentro del aspecto político. Finalmente, no se olviden ustedes que el proyecto es la célula de la economía. Y como estamos dentro del campo de la ciencia económica tiene sus nexos, sus uniones con la ciencia política. Y consecuentemente tengo que referirme pues a algunos aspectos de tipo político,
como el que les he estado indicando. O sea, más o menos $500,000, por decir es lo mínimo, la inversión que ha requerido construir las torres de alta tensión hasta la localidad de la Isla del Sol para atender ¿cuántas familias? 100 familias, ¿sí? Ahora, fíjense, $500,000 entre las utilidades que se obtienen por hacer por la venta de energía eléctrica. Definitivamente yo creo que esa red va a ser pagada desde el punto de vista de nuestros, de la inversión. Entonces yo me imagino que unos 200 años, ¿no? Se va a cubrir la inversión. Ahora lo que yo quisiera saber cuál de ustedes me puede prestar $100,000, ¿sí? Para que haga funcionar un proyecto y le digo, ¿sabe qué? Le voy a pagar en cuotas iguales, pero en 100 años. O sea, ¿quién va a ser la persona que va a entender desde ese punto de vista? Ninguna, ¿verdad? De que esté en su sano raciocinio. Los quienes pueden hacer ese tipo de inversión normalmente es el Estado en los niveles que les he comentado, en el nivel nacional de Estado central, en el nivel de gobierno y en el nivel municipal que pueden hacer, porque son inversiones casi definitivamente a fondo perdido. Entonces, en estos casos, ¿cuál es el sustento para hacer este tipo de inversiones? El sustento justamente es el estudio socioeconómico. No solamente nos interesa como sociedad, así como país, de hacer negocio con la energía eléctrica. Alrededor de la llegada de la energía eléctrica, o sea, se generan otro tipo de actividades económicas, como por ejemplo, ¿sí? las personas que reparan radios, que reparan motores, que ha llegado la energía eléctrica, ha mejorado la atención en el hospital. ¿Por qué razón? Porque ahora ya son parte de la cadena de frío y consecuentemente pueden tener vacunas, ¿sí? Contra la picadura de víboras, contra el chikungunya, contra el COVID, etcétera, etcétera. ¿No? Ya pueden manejarse en ese nivel, ya pueden realizarse pequeñas intervenciones quirúrgicas en el hospital, ya se abren pequeños hotelitos, ¿no? Porque ya tienen refrigeradores. Entonces va dinamizando la economía. Entonces, este es el aspecto social y económico que estamos tratando en este momento. Tenemos que ver los dos lados, como ustedes verán. Es decir, la inversión, o sea, cuánto recuperamos, en cuánto tiempo recuperamos la inversión, y desde el otro punto, o sea, cuán beneficiosa va a ser para la comunidad. Si fuera solamente desde el punto de vista de la inversión económica privada, estos proyectos de electrificación, los proyectos de mejora en telecomunicaciones, etcétera, muchas veces no tienen mucho sentido, ¿sí? Entonces, es en el caso de Entel, por ejemplo, que es una temática que nos interesa a nosotros, que utilizamos sus servicios para transmisión de datos, para unirnos en la nube, etcétera, etcétera. O sea, instalan antenas, por decirles, Entel, en una población como San Joaquín, por decirles en el Beni, ¿de acuerdo? ¿Cuántas familias beneficiadas en San Joaquín? 150 familias. ¿Cuánto es la inversión que ha realizado Entel en instalar una antena para tener el 5G, por decirse, en San Joaquín? Entonces, $500,000. Entonces, para atender las comunicaciones para 150 familias, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero eso es desde el punto de vista netamente del inversionista privado. Pero desde el punto de vista ¿sí? Social, las comunicaciones ayudan enormemente, ¿no? Entonces, alguien se ha puesto mal en el pueblo, entonces hago un llamado a Trinidad, digo, mándenme por favor la avioneta, ¿sí? Hospital, ¿sí? Que han incautado el narcotráfico, mandan la avioneta inmediatamente y en cuestión de 1 hora ya está el paciente en el hospital en Trinidad, recibiendo, o posiblemente en la ciudad de La Paz, recibiendo atención médica y el individuo ya no se muere. Entonces, cuando no había telecomunicaciones, tenían que gritar, ¿no? Seguramente hacerle la transmisión por tambores, ¿no? Mandar palomas mensajeras o algo así, y el señor se moría, ¿no? Porque no había comunicación. Entonces, hay que ver desde ese impacto socioeconómico también el proyecto. Entonces, como ustedes verán,
están todos relacionados con inversiones de magnitud. Y para ello es lo que para ello es lo que estamos haciendo. Entonces, esta forma de recuperación que estamos viendo acá, dice tiempos de recuperación del capital, y evidentemente acá además tendría que haber estas utilidades anuales, tendría que haberlas actualizado. Por lo tanto, este valor se vuelve más chiquitito aún, ¿sí? Porque esta inversión se hace en el año cero y la utilidad se va percibiendo en los años siguientes. No puedo utilizar, y esto que quiero que entiendan de principio, no puedo sumar, no puedo hacer ni siquiera esta relación que estoy haciendo acá si antes no actualizo los montos del futuro al año cero donde se ha realizado la inversión. Supongamos que ese no es el tema, que todavía no entendemos, solamente vamos a dividir entre la utilidad anual que vamos a percibir anualmente. Sí, como ustedes verán, 115 años. Entonces, ¿quién puede hacer una inversión privada para recuperar en 115 años, ¿no? Solamente el Estado puede hacer este tipo de inversiones. Por otra parte, es muy importante hacer el estudio socioeconómico para evitar de que hagamos redes de media tensión, eléctricas, sistemas de comunicación, instalación de granjas de servidores y ese tipo de inversiones de magnitud, y que el día de mañana no haya quien beneficiar. ¿Por qué razón? Porque las poblaciones son migrantes, atención, sobre todo en el área rural. Muchas de las personas que me están escuchando en este momento no me van a dejar mentir. Si yo también vengo de una provincia, de un pueblito de Chuquisaca, y me he enterado, fíjense, a través de la conversación, me dice, sí, que estamos abriendo la escuela, me dicen, ¿no? En la población, pero tenemos una grave dificultad. ¿Cuál es? Le digo a la señora, ¿no? La dificultad es que ya no hay niños. O sea, los padres de familia no quieren bajar por el temor no quieren llevar a sus niños por el temor del COVID. Y aparte de aquello, como se ha producido un empobrecimiento, ¿sí? En el sector campesino en especial, entonces muchos de ellos han tenido que hacer sus cositas y se han tenido que ir a trabajar a las ciudades de albañiles, de lo que han podido, de lo que pudieran, ¿verdad? Entonces no podían quedarse en los lugares muriendo de hambre porque aparte vienen las granizadas, heladas, etcétera. Entonces hay migración. Y fíjense, este es el problema en la educación en el campo, en el lugar que les estoy comentando. Ya las familias se han ido, entonces han empezado a reducir. Entonces las inversiones en el lugar ya medio que quedan colgando, ¿verdad? Quedan colgando. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos asuntos. Hay que estudiar la parte socioeconómica y eso es lo que estamos viendo. Lo que estoy tratando, sí, de que ustedes me puedan comprender, de que hay necesidad de hacer estudio socioeconómico para evitar este tipo de problemas. Muy bien, voy a continuar. De manera general, dice, existen proyectos de inversión pública, tales como generación hidroeléctrica, telefonía, carreteras, puentes, infraestructura hospitalaria y educativa, mejoramiento urbano, que no pueden ser evaluados con criterio financiero. Es decir, lo que nosotros vamos a estudiar en esta asignatura se fundamentan en el criterio financiero. Pero alguna vez ustedes han visto de que, excepto en la autopista, ¿no? En la autopista cobran el peaje justamente para hacer mantenimiento y de ese peaje cobrado todavía le dan al señor Silva, que es el dirigente de los choferes, y dice que el dinero que le han dado se lo ha farrado, ¿no? Y nadie ha dicho nada. O sea, el Estado le ha entregado algo así como $1.000.000 y ¿qué habrán hecho? Pues, ¿no? Dice que han hecho un hospital. Bueno, en fin, deben tener, pero en ese caso sí están recaudando para hacer el mantenimiento de la autopista. Pero ¿quién ha visto que en el Puente de las Américas exista una tranca, es decir, que pase al otro lado y le digan, ¿sabe qué? Para pasar a Miraflores, de Sopocachi, usted tiene que pagar 1.50, ¿sí? Por paso. No hay, ¿verdad? No hay esa figura. ¿Por qué razón? Porque son proyectos que mejoran el urbanismo, mejoran el tránsito entre los barrios, etcétera, en la ciudad de La Paz. Pero en definitiva, o sea, no puede haber. Pero ahora veamos otro proyecto que sí se ha hecho considerando como si fuera una inversión privada. Me refiero a los teleféricos, ¿no?
Entonces, ¿cuánto habrá costado el teleférico rojo, por decirles algo? O el teleférico morado, la línea morada que va desde el centro de La Paz, desde el centro mismo de la ciudad de La Paz, hasta Sencata, ¿no? Hasta el regimiento Ingavi. Entonces, supongamos que ha costado esto unos 100 millones. Muy bien, en primer lugar, tenemos que pensar en mantenimiento, en que tenemos que pagar al personal para que haga el mantenimiento, personal para que haga la operación, y por eso que nos cobran una tarifa de 3 bolivianos. En general, a los que ya tenemos más de 60 años, nos bajan la tarifa a la mitad, pero todos tenemos que pagar. Entonces, esos dineros que recaudan, sí, tienen que ser empleados en el mantenimiento y en la operación del sistema, porque caso contrario, ese sistema se tendría que paralizar. No pueden ser sistemas que reciban permanente apoyo, ¿no? Son sistemas que se han puesto en funcionamiento para que sean autogestionarios. Pero en el caso del teleférico, por ejemplo, se ha hecho un estudio socioeconómico, por supuesto, y fundamentado en que el gravísimo problema del transporte que existía hace unos 10 años atrás entre la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Llegar a la UPEA en menos de una hora era toda una odisea, ¿no? Porque había que pelearse para entrar a los buses para poder subir por la autopista. Aparte, la autopista era un desastre en esa época más. Entonces, ¿es un problema social el problema del transporte? Por supuesto que sí. Entonces, han debido haber hecho un estudio socioeconómico de tal manera que el Estado se ha fundamentado en este hecho para hacer esa inversión. Tengo entendido de que el teleférico ha tenido, toda la red de teleféricos ha tenido un costo que supera $1.000 millones, pero ha resuelto un problema de transporte grave que tenía La Paz, ¿no? Que como metrópoli, La Paz y el Alto. Es un problema que se ha resuelto y evidentemente ha mejorado la comunicación enormemente, enormemente. Entonces, fíjense acá, dicen, hay algunos proyectos que no se pueden, sí, hay algunos proyectos que no se pueden evaluar desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista socioeconómico, ¿sí? Acá, fíjense, este es uno de los proyectos bien criticados. Los que han trabajado en KIPS, los que han visitado KIPS, me imagino que ustedes ya lo han hecho porque ya están en el 8º semestre. Además que esta es una industria que está relacionada enormemente con el ingeniero de sistemas. Entonces, aquí dice que el proyecto no ha podido ir adelante, que tiene dificultades financieras, etcétera, etcétera. Pero miren, al momento, desde el punto de vista socioeconómico, es interesante, ¿no? Porque ellos pueden producir una gran cantidad de computadoras para que el Estado pueda entregar a los niños y los niños puedan mejorar su educación, y eso es mejorar a la sociedad. Entonces, en los tiempos de la señora Teresa Morales, cuando se hizo y se puso en marcha este proyecto con el propicio del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, ¿sí? Se ha hecho este proyecto y se ha puesto en marcha Quipus, inicialmente en el Alto, ahora está en Cayutaca, están en las instalaciones. Evidentemente puede ser deficitario, evidentemente, pero desde el punto de vista social en este momento, la entrega de los computadores es vital para resolver un problema que corresponde a la sociedad, a la economía, la educación. Entonces, fíjense, de un proyecto que evidentemente desde el punto de vista financiero no es muy bueno, pero desde el punto de vista social es recontra bueno, ¿sí? Y hay algunos proyectos que tienen que marchar así, indudablemente. Esta es una inversión en telefonía, ¿sí? Para beneficiar a 150 familias de una población. Hacer una inversión de $500,000 parece que no es razonable, pero desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista social, por supuesto que es bueno. Ya no se van a morir las personas. Las personas ya van a hacer sus transacciones financieras a través de las redes de comunicaciones. Fíjense cómo se tenían que hacer las comunicaciones cuando yo era estudiante. Yo les reitero, vengo de una provincia de Chuquisaca, y cuando tenía que hablar con mi mamá tenía que ir a hablar por Dieter, cuyas oficinas se encontraban del Palacio de Gobierno
del Palacio Quemado, subiendo una calle a la mano derecha, si no me equivoco, la calle Loaiza, y o Ayacucho creo que es, ¿no? O la Ayacucho, sí, la Ayacucho creo que es, si no me equivoco. Bueno, pero tenía que ir a esperar así todo un mediodía sentado y esperando que hagan conexión. Ya, pues, coleguita, por favor, deme espacio, aquí tengo una conferencia, ¿no? Imagínense de esa época, le estoy hablando de la época de del 86, aquí el cambio es brutal, ya no necesitamos ese tipo de comunicación, o sea, la comunicación es por celular y punto. Miren cómo ha mejorado la comunicación, ¿no? Y por supuesto que ha mejorado la economía y ha mejorado la sociedad. Entonces, por eso que, fíjense, hay estudios que donde corresponde hacer estudio socioeconómico y otros no ameritan hacer un estudio socioeconómico, ¿sí? Muy bien. Por su impacto social y económico y además por la inversión de lo que habíamos estado hablando. Vamos a definir los objetivos, ¿sí? Definición y objetivos de un estudio socioeconómico. Aquí prácticamente voy a tener que leer algunos elementos acá. Dice aquí, fíjense, acá hago referencia, ¿sí? Algo que conozco, ¿sí? Entonces, en aquellas épocas, cuando comandaba una empresa de distribución de energía eléctrica en el departamento de Potosí, la única empresa de distribución porque es monopólica. Entonces nos decía, muy bien, hay que hacer ampliación hay que hacer un estudio para ampliar la red de distribución a algunas comunidades de la provincia Cornelio Saavedra o de la provincia Linares, José María Linares del departamento de Potosí. Ya, muy bien. Entonces, se hacía estudio socioeconómico, evidentemente, ¿no? Porque eran estudios técnicos, y los estudios técnicos solamente había la parte de ingeniería que terminaba en un presupuesto, nada más, ¿no? ¿Cuántos kilómetros eran? El estudio topográfico, por dónde se iba a hacer, el perfil, etcétera, y adicionalmente cuánto iba a costar, contaban cuántos postes, cuánto de ferretería, cuánto tenía que ser la longitud del cable, más o menos 10%, como corresponde para ver si es que no se van a hacer algunos cambios durante el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Cuando se hacía el estudio, ¿sí? Había un componente que era el estudio socioeconómico. Y en ese estudio socioeconómico que les estoy comentando, ¿qué se hacía? ¿No? Entonces se hacía un listado de poblaciones beneficiadas, caracterizándolas en función del número de habitantes, ciertos religiosos, costumbres y algunas actividades que se habían observado, como la agrícola, ganadera, minera, etcétera, etcétera. Y fíjense, y ahí se quedaba un estudio técnico y que tenía un componente que se llamaba estudio socioeconómico, pero que simplemente se hacía como dice acá, aquí digo que simplemente se hacía una relación, ¿no? Cuántas personas, cuántos están en colegio, cuántos en las escuelas, si tienen agua potable, etcétera, etcétera. Y ahí se quedaban, pero ni siquiera se intentaba en ese momento de ver cómo se iba a mejorar, ¿sí? la llegada de la electrificación a estas apartadas provincias. Y de eso les voy a comentar un proyecto que es la electrificación que se hizo a la comunidad de Toropalca. Es una población de Toropalca en la provincia Norchichas del departamento de Potosí. El lugar, la línea eléctrica, yo les comento esto porque me invitaron para ir a ver a las comunidades que iban a beneficiar, y desde Caizadé, que es el lugar de donde estaba la punta línea, y tuvimos que extender la línea hasta Toropalca. El estudio socioeconómico decía, hay varias poblaciones en el recorrido y hay escuelitas, ¿no? Y cuando un jovencito que nunca había ido a la provincia, que no conocía de la pobreza en la que vivían nuestros campesinos, de pronto empiezo a ir por los lugares y me doy cuenta realmente de la pobreza que habíamos vivido y el impacto que iba a ser la electrificación rural, ¿no? No tenía, solamente se hizo una contabilización, el Estado a través de la Corporación de Desarrollo nos financió la extensión de la línea eléctrica y se hizo la línea eléctrica hasta el lugar. Y como las personas estamos de paso y nos vamos, entonces yo me fui
y al cabo de unos 20 años de haber construido esa línea eléctrica, me comentan, ¿no? Los pobladores que alguna vez me encontró por Potosí con profesores, con autoridades de esa época, me dicen, usted no se imagina el cambio que ha habido con la llegada de la electrificación. O sea, ya no se utilizan mecheros, ya todo el mundo utiliza para los foquitos para leer, ha mejorado la educación, ya tenemos refrigeración y se han empezado a instalar pequeñas plantitas de producción de frutas, etcétera, ¿no? Y ha cambiado la vida. Entonces, fíjense, ese es el impacto que tenemos que ver hacia el futuro con el estudio socioeconómico. No solamente hacer una inventariación, sino tener la capacidad de poder percibir el cambio que que se va a hacer en el futuro con las inversiones que vamos a hacer. Y bueno, así como este asunto he tenido la suerte, sí, porque he tenido la suerte de haber contribuido al desarrollo socioeconómico del departamento de Potosí en lo que he podido. Sí, pero aún así yo me imagino que no ha debido resolver el problema de la pobreza. Ustedes ven aquí cuántos potosinos del norte de Potosí llegan en la época de Navidad, ¿no? Y es una pena. Se va a cortar, vamos a ingresar con el último link y después nos vamos a dar un break, pero todavía no, un hito más, por favor, yo les ruego, antes de continuar. En cualquier momento se va a... Ahí están en la fotografía viendo ustedes, ¿no? El estudio técnico, así se llamaba estudio técnico, un componente socioeconómico que era un listado de escuelas, personas que vivían, se habían sanitarias, etcétera, nada más. No eran proyectos de facilidad técnico-económico en realidad. Aquí está, dice, como el organismo financiero era CORDE, por lo que les estoy comentando, sí, entonces simplemente había que hacer. ¿Y por qué se hacían estos proyectos? Porque el tema también era político, había que beneficiar a las personas para lograr su voto, ¿no? Y resulta que no era así, ¿no? Porque en lugar